Buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a esperar unos 5 minutos antes de iniciar con las reflexiones de hoy. 5 minuticos, ya iniciamos. Eh, Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de la Escuela de Nuevas Educadoras Populares en línea, la educación popular en la pandemia.
Esta es, bueno, nuestra segunda sesión. Hace 8 días tuvimos la primera hablando pues a Marco Raúl Mejía de la educación popular y las nuevas tecnologías. Em, em, Desde la Cordi les invitamos bueno, a seguir estas escuelas. En esta ocasión pues las tenemos en línea por toda esta situación. Sin embargo, pues esta es una experiencia que realizamos todos los años. Está sintetizada en un boletín, en una cartilla que hicimos sobre las nuevas educadoras populares, y también les hacemos la invitación a consultar el boletín Educándonos número 28, que ya está en las redes sociales de la coordinadora, pues donde se hace la introducción a a la historia de la educación popular. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la construcción de lo comunitario en la pandemia. Para esto pues nos estará acompañando el compañero Juan José del PREIFES Popular del Centro y miembro de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha. Recuerden que todos los documentos, todo lo que hemos venido haciendo lo encuentran en la página de la Cordi, que es cpeducacionpopularenlucha.wordpress, y la sesión pasada ya está subida pues a nuestras redes sociales y está también en nuestro YouTube. Eh, entonces, sigue Juan. Buenas tardes, compañeras. Gracias por participar. Pues sí tenemos una participación un poquito más disminuida que la sesión pasada, pero pues ojalá la podamos recuperar o ir recuperando. La idea es compartir algunas reflexiones en una especie de diálogo con el texto de Alfonso Torres que sugeríamos pues para la sesión de hoy. Vamos a compartir una publicación. Perdonen un segundo. Ahora sí, arrancaríamos pues con esta reflexión, planteando, como decíamos, un diálogo con el texto, con la propuesta de Alfonso Torres. Lo primero que queremos empezar analizando es lo que llamamos la reconstrucción comunitaria. Luego pasaríamos a ocuparnos de la disputa por el sentido de lo comunitario en esta crisis. Luego iríamos pues al significado pues de la pandemia, su desarrollo en diferentes sectores, y concluiríamos con algunas reflexiones todavía muy iniciales por lo novedoso y lo reciente todavía de esta experiencia pues con respecto a la educación popular en esta situación y en particular nuestra experiencia en esta situación. Eh, bueno, analizando, digamos, la reconstrucción comunitaria, es claro que la pandemia forzó una especie de reconstrucción del sentido de lo comunitario, que una de sus posibles acepciones Torres exploraba como una especie de vínculo permanente e inmanente entre personas y comunidades, ¿no? Es claro que ese sentido de la proximidad pues está en entredicho, y eso también porque las medidas de distanciamiento social para pues para protegernos, evitar la propagación colectiva del virus o disminuirla, eh, han puesto en entredicho muchas de nuestras reflexiones y prácticas de cómo construimos lo comunitario, ¿no? Como se exploraba en un foro en el que participó la coordinadora
organizado por ASPU-UPN. Parte de nuestras construcciones se basan en metáforas como ensuciarse las manos, poner el cuerpo, construir cara a cara, y parte de eso pues está en entredicho con las medidas de distanciamiento social. Y esta reconstrucción en el medio de pues esta crisis llega en un momento de relativa recomposición. Nos estábamos reorganizando eh, de las organizaciones pues, sociales y populares tras las grandes pues, jornadas de protesta nacional de noviembre, diciembre de 2019. Es interesante porque las protestas que iniciaron en el paro del 21 de noviembre, aunque se desarrollaron muchos elementos barriales y hablamos de que pudo haber mitines, concentraciones, bloqueos, protestas en al menos la mayoría de unidades de planeamiento zonal de zonas de Bogotá y con la capital como uno de los puntos donde hubo más actividad, pero también gran dinamismo en Cali, Bucaramanga, etcétera. Y en esas protestas emergieron formas muy, pues, todavía muy débiles de organización popular, ¿no? Digamos, las formas de autoorganización de la protesta, pensamos que pues no fueron lo suficiente, no fueron tanto como hubiéramos querido, y a corto plazo pues no logramos desarrollar, por ejemplo, un gran movimiento de asambleas populares, como en un momento se propuso desde diferentes organizaciones barriales vecinales. Sin embargo, a mediano plazo, eso ha generado un efecto y es la llegada de nuevas activistas a los movimientos populares y en particular, por ejemplo, a las experiencias territoriales, a las experiencias educativas, muchos jóvenes que son pues el gran sector social protagonista de las jornadas de protesta nacional, pues que se vinculan a esos espacios, ¿no? Entonces, es una reconstrucción en medio de la crisis que se da en un momento de reorganización general. Eh, pues fruto de esa gran jornada, pues que fue noviembre. Ahí encontramos una fotografía de un trapo que pegaron las compañeras del colectivo También el Viento en el barrio Guacamaya, segundo sector, donde pues funciona un proceso de educación popular de la coordinadora en medio de las jornadas de cacerolazo y protestas del año pasado, ¿no? Entonces, esa reconstrucción en medio de una reorganización general es una de las características del movimiento actual. Luego tenemos una disputa por el significado del término, ¿no? Si se ve mejor, ¿cierto? Una disputa por el significado del término, y es que vemos una de las cosas que hemos advertido en esta coyuntura es que hay una gran ola de solidaridad espontánea, de solidaridad de las personas y las comunidades en medio pues de esta situación inédita en la historia reciente, ¿no? Y algunas de esas expresiones de solidaridad, por ejemplo, la que encontramos en el recuadro, el centro de acopio que se instaló en el Rincón Cultural El Caracol, entre diferentes organizaciones barriales del suroccidente, pues se han canalizado, se han organizado a través pues, de organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, la mayoría de esta solidaridad espontánea pues, se ha expresado a nivel individual, muchas veces familiar o de redes, digámoslo, de conocidos. Y otra muy importante ha sido absorbida, digámoslo, dentro de los marcos de las instituciones pues, estatales, empresariales y de caridad ya establecidas, digamos, las instituciones que han hegemonizado la solidaridad en volúmenes de donaciones, ayudas, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque esa solidaridad espontánea representa un retro, una gran novedad, pero también está el tema de cómo se canaliza. Y ahí viene la segunda parte, la gran pregunta de cómo estamos haciendo pues, las prácticas de solidaridad. Quienes están distribuyendo, por ejemplo, las ayudas, para quiénes, cómo están participando los ayudados en ese proceso y qué papel están jugando las organizaciones sociales, las organizaciones políticas y bueno, en su relación, por ejemplo, con los privados o con el Estado.
Y esas son preguntas centrales para esa reconstrucción, digámoslo, de lo ético y de lo político a partir del sentido comunitario que nos plantea Alfonso Torres. Es interesante porque Torres identifica, como revisamos en el texto, que uno de los sentidos fuertes de lo comunitario en América Latina y entre los movimientos sociales y populares es lo comunitario constituido en lucha, en una lucha, en un proceso de oposición contra la sociedad capitalista, el capitalismo, el autoritarismo estatal y las instituciones pues, de control del Estado, y también el clientelismo y el asistencialismo. Se plantea, digamos, lo que hay una oposición entre lo comunitario, el asistencialismo y el clientelismo, ¿no? Entonces nos muestra, digamos, la complejidad de entender y de practicar un sentido de lo comunitario, pues en estas circunstancias. Y aquí pensamos en otras situaciones de virtuales desastres, por ejemplo, el incendio y el maremoto de Valparaíso en Chile de 2014, que se cebó sobre todo contra el casco histórico y muchos de los barrios populares en las lomas, o el terremoto de México de 2017, que conocimos más pues por sus impactos en el Distrito Federal, pero tuvo repercusión en todo el sur más pobre del país. Y en esas condiciones de desastre, por ejemplo, ¿qué hacían nuestras compañeras y compañeros de las organizaciones populares autónomas? Entonces, por ejemplo, recordábamos en el caso chileno una iniciativa secundada por organizaciones barriales, sindicales, estudiantiles, que se basaba en el lema "Solo el pueblo ayuda al pueblo", y que al mismo tiempo que distribuía, digámoslo, comida y elementos para los afectados, planteaba pues reivindicaciones al Estado, a los empresarios, y por ejemplo criticaba el despliegue del ejército, el despliegue de la policía y la reproducción de las relaciones clientelares, ¿no? Hay un tema, y es que en medio de la crisis no es, a veces decimos un momento de crisis, es un momento de suspensión pues de la política, ¿no? Hay otras cosas más importantes, pero no siempre es así, y muchas veces la crisis es una oportunidad donde se cristalizan más claramente pues las relaciones y los proyectos políticos, y tenemos que pensar, digámoslo, cómo los estamos construyendo, ¿no? Pensemos también a partir de la gran crisis del 99-2001 en Argentina, una crisis ya económica, toda la fuerza que coge el movimiento de trabajadores desocupados en sus muy diversas expresiones, toda la crítica que hacen las organizaciones autónomas a que se empiezan a reproducir las prácticas clientelares en las organizaciones a partir pues del tema del hambre física que tenían muchas trabajadoras y trabajadores desocupados. Entonces, cómo pensar, cómo resolver una necesidad de hambre y cómo también hacerlo de una forma, en un conjunto de relaciones que sean cualitativamente distintas a las que criticamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sale la consigna del movimiento de trabajadores desocupados, de los sectores más autónomos, de cooperativas de trabajadores desocupados sin punteros, sin la estructura pues clientelar. Muchas de esas estructuras eran las viejas estructuras de dominación barrial, por ejemplo, el Partido Justicialista, pero también nuevas. Pueden surgir nuevas estructuras clientelares. El problema no es solo temporal, sino el problema es cómo estamos construyendo ese sentido de lo comunitario opuesto al capitalismo, el Estado, el clientelismo, el asistencialismo, ese nuevo sentido pues, de vinculación popular. Ahí llegaríamos al apartado pues, de la crisis. Algunas de estas reflexiones, como ya decía, las esbozaron compañeras de la coordinadora en el foro que organizó ASPU de la Universidad Pedagógica. Pues por un lado tenemos que la pandemia es una crisis sanitaria inédita, o sea, se plantean paralelos con la gripe española de 1918, en algunas sociedades regionales y en algunas regiones se habla pues de lo que fue el ébola, etcétera, pero por su impacto y su globalidad, pues un fenómeno no conocido, pues que genera la COVID-19, ¿no? Y eso ha tenido un importante impacto global, regional y por supuesto también local. Y esta amenaza a la salud pública
a la vida humana, pero también las medidas que desarrollan las sociedades y los estados para enfrentarla, especialmente pues la cuarentena obligatoria, esta especie de cierre empresarial y estatal de la economía, pues desencadenan una crisis económica inmensa y súbita, que es muy violenta y genera una situación económica pues de una proporción que no conocíamos, ¿no? Encontramos que venimos de una década de recomposición económica débil, de crecimiento económico débil de la economía mundial latinoamericana y colombiana, eh, y de repente irrumpe una crisis que por su magnitud no conocíamos, que supera en su primer mes los indicadores económicos, por ejemplo, de la gran recesión de 2008 o crisis económicas como las del 73 o las del 81, y llega en cuestión de 2 o 3 meses a superar en algunos temas a la Gran Depresión de 1929. Entonces es toda una cuestión, digámoslo, de novedad muy fuerte de esta crisis económica, ¿no? Esta crisis sanitaria y económica, pensamos, genera un impacto cultural, ¿no? En la cultura, en la forma en la que creamos y reproducimos nuestra sociedad. Y bueno, modifica de forma no deseada y no planeada nuestros comportamientos, ¿no? Es muy interesante porque claramente muchas prácticas disruptivas en lo cultural eh, pues generan cambios en nuestro comportamiento, pero muchos de ellos son cambios pensados y deseados, ¿no? Por los que trabajamos largamente. Este no fue el caso y pues estos cambios pues que tienen que ver con las rutinas de moverse en la ciudad, que tienen que ver con el acceso a bienes y servicios, son bien complejos, ¿no? Y aquí encontramos de nuevo un diálogo con Torres y es que pensamos que emerge un nuevo sentido de las comunidades, de lo que él identifica como comunidades territoriales urbanas y campesinas emergentes que se activan en situaciones de adversidad. Es decir, se reconstruye este sentido de lo comunitario en medio de esta enorme adversidad de grandes proporciones históricas que estamos viviendo y que pues estamos llamados a ver cómo se orienta, ¿no? Cómo se orienta y qué se propone desde los propios movimientos populares y qué proponemos desde la educación popular. Un dato, por ejemplo, interesante es el país venía en los últimos 2 o 3 años viviendo un aumento importante del desempleo. Tuvimos en enero uno de los desempleos más altos en una década y luego ya tenemos los saltos de abril y mayo y se proyecta para mayo un desempleo que puede estar en el 24%. Esto sin incluir, por supuesto, el trabajo a medio tiempo, a tiempo parcial, el trabajo informal, que no se cataloga como tal, aunque a veces está muy cerca. Esta cifra es mucho mayor que la que generó el desempleo que generó, por ejemplo, la crisis de 1999 en nuestro país del 15%, y parece que es mayor que la que pudo haber generado la crisis del 29 también en el país. Es decir, estamos en una crisis de empleo desconocida hasta ahora en el siglo XXI y en el siglo XX. Toca ver cómo y con qué herramientas podemos enfrentar pues una situación de esta precariedad, ¿no? Además, con la claridad de que las crisis bajo el capitalismo empeoran muchos de los defectos del sistema, y aunque hubo todo un debate sobre los posibles rumbos de la crisis, pues parece por lo menos en materia económica que aunque se implementan medidas de alivio social mucho más masivas que antes, pues la desigualdad está creciendo porque también está creciendo la pobreza, la extrema pobreza, y la precariedad también está aumentando en gran medida, ¿no? Ahí vemos pues una fotografía de este fenómeno muy interesante que se presentó en Colombia, en nuestro país, especialmente en Bogotá, pero también en otras ciudades y poblaciones de los trapos rojos. Es una apropiación muy interesante que hizo la gente, no es una apropiación, digámoslo, en las claves del socialismo. La bandera roja no significaba algo positivo y propositivo como podía defender el socialismo, sino pues el hambre, la carencia, la miseria, pero pues fue un fenómeno, o es todavía un fenómeno muy interesante, ¿no? Y bueno, encontramos que hay unos
desarrollos diversos de esta recomposición y crisis de lo comunitario, y ha tenido desarrollos diferentes en sectores sociales diferentes. Entonces encontramos, por ejemplo, que el movimiento estudiantil universitario, que venía de una relativa disminución de su actividad el año pasado, salvo casos regionales como la Universidad Distrital, eh, pues se encuentra con un reflujo, y al ser muy débiles sus espacios de coordinación gremial, pues hay la gente se vuelve a lo viejo conocido, pues que por ejemplo pueden ser sus organizaciones políticas sociales, que tienen cosas positivas, pero pues digámoslo, es un reflujo en las organizaciones donde la mayoría desorganizada no tiene muchas posibilidades de articulación y actuación. Sin embargo, siempre hay claroscuros y por ejemplo hay una interesante activación de la protesta virtual, pero también física de estudiantes, por ejemplo, de universidades privadas, de universidades a distancia como la UNAT, etcétera. También hay una situación dual en el movimiento sindical. Hay una desactivación parcial de algunas movilizaciones, por ejemplo, de los educadores o de los trabajadores estatales, que sin embargo en el último periodo han vivido una nueva, pequeña pero nueva movilización, pero hay una gran explosión de otros sectores, ¿no? Es el gran momento de la protesta de las trabajadoras del sector salud, que tienen esta difícil situación por la prohibición de huelgas en el sector. Y, por ejemplo, sectores muy desorganizados, sindical y políticamente hablando, como los trabajadores de la construcción, incluso los trabajadores de las nuevas zonas industriales, se han movilizado, ¿no? De hecho, esa es una fotografía de trabajadores de la construcción en Bosa, que estaban protestando en abril, pues, por ayudas y contra los despidos. Es muy interesante porque el nivel de sindicalización de la industria de la construcción es muy bajo, de la obra, de la construcción urbana, digámoslo, es muy bajo, y ha habido muchas luchas de ese sector. Lo mismo, por ejemplo, en los cordones industriales de Fontibón, bueno, Puente Aranda y etcétera, alrededor de temas como despidos, ¿no? Entonces, es desigual esa cuestión. Sectores que se movilizan mucho pierden algo de actividad, y sectores que no tenían esa tradición empiezan a movilizarse en una forma muy importante. Lo importante sería hacer, digámoslo, lograr sostener esa iniciativa social más allá y pensar, por ejemplo, cómo fortalecer sindicalmente a los trabajadores de la industria o de la construcción. Eh, Hay, por ejemplo, aumentos que ya venían, que hay sectores con tradición. Se cortó un momento, se está cortando. Sectores, perdón, ya creo que se estaba cortando. Sectores sociales que tienen ya tradición, por ejemplo, los detenidos, los privados de la libertad, que tienen una tradición de protesta, ¿no? Pero pues obviamente tuvieron una reactivación en medio de esta situación crítica, pues, de las cárceles colombianas, y el enorme riesgo que tienen al estar pues en esas situaciones de insalubridad, una crisis a la que no ha dado mayor respuesta el gobierno, y bueno, una serie de protestas que derivaron, por ejemplo, en la masacre del pasado 21, ¿no? Y también, por ejemplo, hay una explosión difícil de prever. La izquierda no le gusta utilizar esa expresión, difícil de prever, difícil de ver, digamos, estamos más acostumbrados a las certezas, a tener las respuestas de los textos canónicos del siglo XIX, o en alguna experiencia europea o asiática están las claves del presente. Pero pues una explosión difícil de prever, por ejemplo, de sectores barriales no organizados, por ejemplo, barrios informales muy recientes, o en urbanizaciones populares, y pues que son protestas, por ejemplo, laborales y barriales. No son protestas, digámoslo, solo por servicios públicos de un barrio, sino muchas tienen que ver pues con trabajo y con alimentación, ¿no? Y esa ola de protestas ha habido participación, obviamente, de sectores organizados, pero ha habido pues un enorme desborde, y sucedió, por ejemplo, en Bogotá, donde registramos en 7 localidades ese tipo de protestas, pero también ha sucedido en muchas pequeñas poblaciones de la costa, muchas pequeñas ciudades intermedias del occidente, etcétera.
Y hay una tendencia interesante también al crecimiento, a continuación del crecimiento, por ejemplo, el movimiento de mujeres, esta nueva ola de denuncias de malas prácticas de género en organizaciones políticas y sociales de izquierda muy tradicionales, pues de alguna manera expresa ese mantenimiento de esa dinámica de crecimiento que venimos viendo desde 2015-2016 y pues muy interesante, pues digámoslo, cómo se rearticula a nivel virtual o cómo se sigue articulando a nivel virtual parte de ese movimiento. Siguiendo la conceptualización de Torres, digámoslo, estamos en un momento de debilidad de las comunidades inmanentes del vínculo corporal, pero podemos fortalecer o podemos pensar en fortalecer estas comunidades que él llama intencionales, basadas pues en intenciones, visiones, ideas, proyectos compartidos y además con una nueva dimensión de lo emocional y lo reflexivo, ¿no? Obviamente él lo plantea en sentido de que puede haber comunidades reflexivas, una comunidad académica o una comunidad emocional, pertenencia a un equipo deportivo, pero en este caso hablamos de unos componentes emocionales y reflexivos dentro de estas comunidades de intención, dentro de estos articulaciones de intención, y que hemos redescubierto en esta época, ¿no? Estamos hablando, aunque no teníamos la preparación suficiente ni la experiencia pues de salud mental, de depresión, de angustia, estamos preguntándonos más por cómo están las compañeras y los compañeros, estamos aprendiendo mucho de la mano del feminismo, pues todas estas dimensiones personales que son claves para la acción política y la acción social. Y bueno, en este reaprendizaje, pues que la cuarentena también nos ha impuesto, hemos perdido algunas cosas, se extraña la movilización callejera en las dimensiones que habíamos tenido, por ejemplo, el año pasado, pero pues tenemos otras que están surgiendo, pues como estas nuevas formas de participación y demás. Y pues queríamos medio intentar hacer un esbozo de conclusión sobre la educación popular en esta situación. La educación popular, pues es una, como lo planteaba Marco Raúl Mejía en la sesión pasada, una propuesta pedagógica que acompaña pues todos estos procesos de organización comunitaria. En ocasiones ella misma los impulsa, en ocasiones el resultado posterior, subsecuente de procesos previos. Eh, y sin embargo, las educadoras populares pues no estamos muy organizadas como un sector social específico dentro del conjunto de movimientos sociales o movimientos por la educación. En general tenemos mucha fragmentación y no tenemos un marco pues como de acción permanente. Y sin embargo, pues se esbozan algunas reflexiones. Ya en la sesión pasada, Marco Raúl advertía pues que la crisis revela pues enormes problemas del sistema educativo, ¿no? Que van desde el problema esencial de la conectividad y de que el 60% del país no tiene la conexión suficiente para desplegar las clases virtuales hasta pues todo el tema curricular y demás, ¿no? Es todas las expresiones de la desigualdad digital, que de hecho es una desigualdad más fuerte y más polarizada que la desigualdad socioeconómica tradicional, lo que estamos viendo como la descontextualización curricular, todo por ejemplo, con los niños más pequeños de instituciones privadas, algunas públicas también eh, hay que más o menos ver todo lo que se veía antes y de las formas que se veía antes, entonces son jornadas escolares de 12, 14 horas, pues que en últimas terminan realizando muchos padres y sobre todo muchas madres con sus hijos, o esta idea de que mi clase es de 4 horas y pues si toca hacerla en una videoconferencia de 4 horas, pues de malas, eso lo seguimos viendo, una descontextualización muy fuerte, una separación muy fuerte entre necesidades y proyecciones curriculares. Y bueno, todo este problema del Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada, las universidades le pasan la pelota al ICFES, el ICFES a ellas, hay todo un problema logístico organizativo en términos de salud pública,
hay todo un problema esto de un sistema educativo orientado a la buena participación, el buen desempeño en los exámenes, que esto se quiebre, ¿no? Y es un quiebre interesante, no podemos idealizarlo porque los sistemas de desigualdad y los sistemas que mantienen pues la falta, por ejemplo, de acceso en el caso nuestro a la educación superior y a la educación superior pública, pues se mantienen, pero son unos quiebres que nos dejan unas grietas y que toca pensar pues cómo trabajar sobre ellas, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues los procesos de educación popular hemos intentado responder a esta disyuntiva, seguramente como el resto del movimiento social, pues un poco a ciegas, un poco a tientas. En el caso concreto de la coordinadora, pues hemos desarrollado los ciclos de clases virtuales de pre-ICFES y preuniversitarios populares, por ejemplo, un poco adaptándonos a las necesidades de horarios, a también el cansancio de muchas de las estudiantes, partiendo de que quizás la mayoría no pueden tener pues conexión permanente en las clases. Y otro tipo de actividades de formación, ha habido, digámoslo, un proceso interesante de reactivación de reuniones internas con estudiantes o de docentes, toda una serie de talleres temáticos pues de procesos, digámoslo, de formación pedagógica y política que en nuestro caso pues hemos desarrollado durante toda nuestra historia, pero pues también ha sido como un momento general de fortalecer la formación. Eh, y sin embargo, por ejemplo, en las clases, y también lo notamos en talleres y reuniones, pues tenemos un problema clave y es la participación estudiantil. Si nuestras didácticas intentan, no siempre lo logran, pero intentan estar basadas en la elaboración, en el desarrollo, qué pena se cortó, en la elaboración, el desarrollo de la participación estudiantil, de la propia palabra de los estudiantes, la recuperación y el enriquecimiento de esa palabra, ahora tenemos pues unos problemas didácticos que se traducen en temas técnicos y metodológicos de cómo organizar ese tema. O sea, los largos silencios de las estudiantes, la dificultad pues para coordinar actividades, pues es una de las constantes pues que hemos encontrado, ¿no? Estamos, digámoslo, con ese problema que todavía no vemos cómo responder. Ahí tenemos pues el flyer de la convocatoria del inicio de las clases virtuales del Predicfes Popular del centro. Es muy interesante pues toda esta situación, nos pone a reflexionar sobre pues toda la complejidad actual y bueno, un poco resumiendo, decíamos, tenemos toda esta cuestión de la reconstrucción de lo comunitario atravesada por las movilizaciones del año pasado. Tenemos todo este problema de la magnitud enorme de la pandemia y de los hondos impactos económicos, sociales y culturales que esto tiene y de cómo pensamos en alternativas de organización comunitaria y de movilización para superar esta crisis. Tenemos toda la disputa por el sentido de lo comunitario y cómo organizar esta solidaridad espontánea que vemos por todas partes, pero se individualiza o se canaliza de formas hegemónicas y toda esta pregunta por el sentido pues ético y político, las formas en las que estamos organizando esta solidaridad comunitaria. Tenemos pues y el reto de pensarlo pues desde las educadoras y los educadores populares. Pues esas eran las reflexiones pues que queríamos presentar. Son como algunas en diálogo, como lo decíamos, con esta reflexión tan interesante de Alfonso Torres sobre lo comunitario y en clave pues de nuestra coyuntura y nuestro presente, ¿no? Eso pues era lo que queríamos compartir por el momento. Entonces, pues pasaríamos más a una ronda de conversación, de diálogo pues con las compañeras que estén participando del foro. Sería pues si tienen alguna reflexión, si alguna serie de preguntas que
que las pudiéramos compartir a través pues de los comentarios de la transmisión para conversar algo sobre el tema. Estamos recibiéndolas hasta ahora. Entonces, Bueno, muchas gracias a Juanjo por brindarnos como esas reflexiones que surgen pues de estos meses de confinamiento, el reto que tenemos como educadoras populares de pensarnos pues ahora lo comunitario también en esta situación y después de la situación, ¿no? Se vienen como tiempos complicados, pero también alternativas también de reconstruir lo comunitario y los lazos a partir pues de lo que se viene. De nuevo, pues agradezco a Juan José, a todas las compañeras de la coordinadora de procesos de educación popular. Estamos mirando, pues aquí, pues en el chat no hay como preguntas. Esta charla la vamos bueno, queda aquí en vivo en la página de la Cordi, también pues será subida al canal de YouTube y nos veríamos entonces dentro de 8 días para hablar sobre la tercera sesión, que es el 21 de junio, retos actuales de la educación en Colombia. Va a estar invitada la educadora popular y docente del magisterio Marta Doris Rincón. Y de nuevo les invitamos como a consultar varios documentos. Hace poco escribimos el boletín número 18 de Educándonos, es el órgano de difusión de la coordinadora, y allí, bueno, van a encontrar como una síntesis bien interesante sobre la introducción a la historia de la educación popular. También pueden ver la cartilla, ahí está. Sí, como igual también muy bonito la diagramación. Y también les invitamos a consultar la cartilla de la coordinadora, bueno, que hizo la Cordis, sistematizando es precisamente la experiencia de la CENEP, de las escuelas de nuevas educadoras populares. Esa se sacó en el 2015, pero pues tiene varias reflexiones bien interesantes. Y eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.